Amén. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Amén. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar para que Dios nos ilumine en esta mañana por medio del consejo de la palabra. Soberano Dios, en esta hora, Señor Jesucristo, te rogamos que seas iluminando nuestra vida con el poder de tu palabra, Padre Celestial. Ilumina nuestro entendimiento en esta mañana, Señor, por medio del mensaje, ese mensaje de salvación, ese mensaje de identidad, ese mensaje de gracia. Señor, estamos aquí por honor a tu palabra, por amor a nuestra salvación, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pueden estar sentaditos, hermanos, gloria a Dios. Y para continuar, como es una secuencia de enseñanzas, entonces vamos a refrescar un poquito la memoria. Amén. Hablando de lo que sucede en el proceso práctico de un nuevo nacimiento. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hablar en sí de un nuevo nacimiento surge para nosotros por causa del evangelio, de que como seres humanos naturales, recuerde que hay hombre natural, carnal y espiritual. Nosotros debemos ser cristianos espirituales, no espiritualistas, que hay gente que todo lo sataniza y todo lo espiritualiza, y tampoco es así. Debemos ser cristianos espirituales, es decir, gente ubicada en el verdadero sentido de la doctrina de Cristo. Amén. Pero la Biblia hablaba del cristiano carnal que, aunque asiste a la iglesia y se conecta a las transmisiones, ofrenda y diezma, vive más por las emociones que por el verdadero sentido de la doctrina de Cristo. Y eso es un problema, porque debemos ser guiados por el Espíritu. Ya no vivir ya no vivir bajo la carne o bajo la ley del pecado, sino bajo la cobertura de la gracia de Dios, de su Espíritu Santo. Entonces, nacer de nuevo surge de la incapacidad del ser humano en su estado natural para ver o entrar en el reino de Dios. Amén. Y como lo mencionábamos anoche, vamos a recordarlo un poquito. No solamente nacer de nuevo es un acto, sino que es un proceso hasta que Cristo venga por la iglesia, hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, como lo determina también la Biblia. Por muy dotado, moral o refinado que el hombre sea en su condición natural, él está completamente ciego tocante a la verdad espiritual e impotente para entrar en el reino. Aunque usted le pregunta a algún inconverso en la calle, ¿quiere ir al cielo? Y le va a decir que sí. Pero cuando usted logra mostrarle algunos textos bíblicos que muestran la realidad de su pecado y vuelve y le hace la pregunta, entonces ya cuestionan y dicen, de verdad, si me comparo con la Biblia, quizá no entre. Porque lo que da discernimiento para saber si entramos o no es la palabra de Dios. La Biblia entonces es esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra la que quita la ceguera espiritual. Amén, digamos todos gloria a Dios. Porque el ser humano frente a esa verdad es ciego, es impotente, no puede entrar a menos de que reciba la revelación que recibió Nicodemo. Amén. Nacer de nuevo no es una opción, es una necesidad. Y el que nos convenció es el Señor Jesús por medio de su unción, porque la palabra también dice que Él nos guía a toda verdad y que por su Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Sí o no?
Amén. Entonces, aquí estamos mirando una fotico. ¿Cómo vemos ahí al hombre? Agarrándose la cabeza y demostrando que no es capaz por sí mismo. Cuando uno siente que es impotente, esa es una de las expresiones corporales, ¿cierto? Agarrarse la cabeza y decir, yo no soy capaz, yo no puedo, ¿cómo hago? Estoy impotente. Así está el ser humano sin el discernimiento de las escrituras. Y por eso es necesario escudriñarlas, vivirlas, sumergirnos en ellas. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué es tan importante? Porque el pecado no hizo excepción de personas. Así como Dios no hace excepción, el pecado tampoco. Y la Biblia dice que todos pecamos, todos necesitamos un remedio. Algunos ya participamos de esa bendición y estamos en este camino de la perfección, pero tenemos muchos que todavía no. Amén. Y a nosotros se nos ha encomendado la palabra de la predicación. Hoy en día la gente le predican, usted va a prosperar, usted va a ser bendecido. Y está bien porque la Biblia también habla de la bendición de Dios. Pero el evangelio se centra en conocer quién es Cristo y qué tengo que hacer por causa de él para poder ser salvo. ¿De qué sirve ser próspero y estar ocupado en muchísimas cosas si por algún motivo podría estar perdiendo su alma? El tesoro más grande es la salvación. Aquí duramos un periodo corto frente a la eternidad. Dice la Biblia que los más robustos, ¿cuánto? 80. Hay algunos que llegan a los 90. Unos muy escasos y contaditos que gozan de longevidad de más de 100. Pero esos son muy contados. Y aún así, ese tiempo comparado con la eternidad, ¿qué es? No es mucho. Casi que no es nada. Porque cuando Dios habla de la realidad de la temporalidad del hombre, dice que el hombre es como la flor del campo, que sale hermosa en la mañana, luego viene el sol abrasador, se marchita y ya en su lugar no la conoce más. El tiempo del hombre frente a la eternidad, dice la Biblia que es como la neblina, que sopló el viento y se desvaneció. Amén. El tiempo del hombre es un pasaje. Pero usted y yo determinamos la salvación con las decisiones que tomamos aquí. Y hemos venido resaltando recientemente que sin nuevo nacimiento no hay entrada en el reino de Dios. Y que más allá de haber participado del acto del bautismo en agua en el nombre de Jesús y haber hablado en lenguas por la llenura del Espíritu Santo, lo que importa es saber perseverar. Y esa cita bíblica también la hemos recordado mucho. Porque por el aumento de la maldad del amor de muchos se enfriará. ¿Sabe por qué hay gente que no está en el culto hoy? Porque el amor de ellos frente al Señor no es suficientemente grande como para darle prioridad ahora. ¿Sí o no? Porque quizás están ocupados en otras cosas que hoy se convirtieron en su prioridad. Y es que la Biblia es clara. El amor de muchos se enfriará. Eso es lo que produce que la gente entre en un adormecimiento y que como que el alma como que se quede quieta y como que no haya un afán por buscar la presencia de Dios. Pero el que está enamorado, el que sabe amar a Cristo, no descuida sus procesos para buscar al Señor. Sabe que es una necesidad ayunar. Sabe que es una necesidad cultivar la disciplina de la oración en la madrugada y en la noche. Sabe que es una necesidad educarse con el mensaje. Sabe que es una necesidad cultivar la coinonía, como lo dice el Salmo, estar juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y en esta mañana estamos convencidos de que aquí hay salud y vida eterna en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien convencido de esas promesas, que le dé un aplauso al Rey de la Gloria. Hay poder en el nombre de Jesús. Es lo que dice el Salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.
Cuando participamos de esa comunión, cuando participamos de esa oración, cuando participamos de ese culto, de ese ayuno, de esa vigilia, de esa confraternidad y tantas actividades que se hacen, estamos demostrando que nacimos de nuevo en Cristo y que como hermanos nos queremos, nos cultivamos y nos estimulamos a la buena obra en el Señor, como lo dice la Biblia. Entonces, citamos Romanos 5:12 porque como Dios no hace excepción, el pecado tampoco hizo excepciones. Leamos la palabra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es por eso que el Señor fue claro en decir, si no naces de nuevo del agua y del espíritu, no puedes ver, no puedes entrar en el reino. Amén. El nuevo nacimiento es una necesidad. Jesús recorrió kilómetros, muchísimos. Por ahí tengo un dato, ahorita no recuerdo el dato exacto, pero fueron más de 400 kilómetros desde donde él estaba hasta el Jordán como tal, donde fue bautizado. Y si él en su manifestación en carne lo consideró necesario, aunque no tenía pecado, ¿cuánto más nosotros lo consideramos necesario y nos bautizamos y le enseñamos a otros la necesidad de tomar ese propósito para poder entrar en la gloria de Dios? Amén. Digamos gloria a Dios. Si alguien dice, hermano, yo no necesito el bautismo, entonces léale aquí. Por cuanto todos pecaron. Y la Biblia dice que es el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y lo resalta en Lucas 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. El propósito del evangelio es la salvación. Amén. Y si nos vamos al verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, también dice la Biblia, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Así que Dios no hace excepción de persona. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos nazcan de nuevo. Dios quiere que todos escuchen el mensaje. Dios quiere que todos abran el corazón. Dios quiere morar en todos. Pero no mora en todos, no porque Dios no quiera, sino porque el ser humano a veces pone muchas excusas y no se da la oportunidad de consolidar su pacto de gracia para asegurar la corona de la vida eterna. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y entonces eso los ocupa como prioridad. Ese es el problema. Porque traemos la imagen del terrenal, pero también debemos cultivar la imagen del celestial. Cristo es el postrer Adán y en él tenemos la herencia de la vida eterna, pero también debemos reflejar nuestro nivel espiritual en el modelo que él mismo nos entregó cuando se manifestó. A lo que también el apóstol dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, porque en todo fue tentado, pero sin pecado. Así que si alguien no sabe entender, se llama Jesús, que resucitó y está sentado en el trono de su gloria, pero en este tiempo de gracia todavía está extendiendo la oportunidad para quien no ha tomado bien el proceso, lo haga de forma puntual, correcta. Alabanzas al Señor. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el del espíritu. El espíritu le dice, hay que madrugar a la alborada, pero la carne le dice, esas cobijas están deliciosas. El espíritu le dice, hay que ir a culto, pero la carne le dice, pero ¿para qué va a ir tantas veces en la semana? Con que vaya una vez tiene. La Biblia dice, y todos los días en el templo. La cultura de la iglesia primitiva es que se congregaban todos los días en la hora de la oración y el culto. Y nosotros a veces decimos que son muchos cultos en la semana. Hay gente que tiene la verdad incompleta
Una mentira media es más peligrosa porque igual hay condenación. Y aún así van todos los días. Y nosotros tenemos la verdad que Dios nos reveló. Y sabemos que la Biblia dice, y todos los días en el templo. Y luego habla del evangelismo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Y qué pasaba con todos los que recibían la palabra? La Biblia declara, y los que recibían la palabra eran bautizados. Amén. Eso es el evangelio. Ese es el propósito que Dios ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido, y después de convencernos por la palabra y por el Espíritu Santo, genera en nosotros el deseo de nuevo nacimiento y de consagración. Entonces la carne le dice, pero es que otra vez se va a poner a gastar recursos para ir a ese evento por allá lejos. Pero el Espíritu le dice, vale la pena invertir en los negocios de nuestro Padre Celestial. Amén. La carne a veces nos dice, hay otros asuntos que hay que darles prioridad, pero el Espíritu nos dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Amén. Así que el deseo de la carne es contra el del Espíritu. El Espíritu le dice ayune, pero la carne le dice se enferma si ayuna mucho. Hay poder en el nombre de Jesús. El Espíritu le dice, obedezca a Dios a través de su pastor y de sus diáconos, porque es el mensaje del cielo. Pero la carne le dice, no se va a poner a someterse a ese hombre que es menor que usted, porque a veces hasta eso cuenta. Mire, yo le digo con temor del Señor, Dios dispuso a un niño de 8 años para que fuera el hombre que restaurara todos los procesos en Israel, y fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. ¿Recuerdan cómo se llamaba? El niño Josías. A los 12 años empezó a escudriñar el libro de la ley de Dios, y a los 18 hizo las reformas más importantes de todo el país. Pero ¿cuál era el secreto de éxito de ese muchachito? Él sabía que su madurez no dependía de su edad, su madurez dependía de qué tan conectado estaba con su creador y qué tan conectado estaba con el propósito de Dios en bien de los que tenía a cargo. Y esa debe ser la visión suya y mía en el campo espiritual para crecer en Dios. Digamos gloria a Dios. No dejemos que la carne se ponga en primer lugar. Bendito el Señor Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Ya entonces ahí definimos por qué hay que nacer de nuevo, porque la naturaleza de la carne nos lleva al pecado y a la perdición y a la condenación. Pero cuando el postrer Adán nos restaura, que es Jesucristo, entonces buscamos el propósito celestial. ¿Cómo se nace de nuevo? Aquí muchos, por la gracia de Dios, participamos del acto, pero no hemos terminado el proceso de nacimiento. ¿Por qué cree que la Biblia dice que la tierra está como con dolores de parto? Porque ese gran alumbramiento será cuando ya no estemos en la semejanza de esta carne. La Biblia declara entonces que seremos transformados en la semejanza y veremos al Señor tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. Ese es el gran alumbramiento entonces que le espera a esta tierra. Bendito el nombre de Jesús. Por eso también se habla hasta que el lucero resplandezca, la plenitud de esa luz del Señor, y habla de ese momento glorioso de nuestro encuentro con el Creador. Si para venir al mundo debe haber un nacimiento, desde luego y por la carne, para pertenecer al reino de Dios hay que nacer de nuevo, y eso es irrefutable, eso es irrevocable. En la Biblia podemos ver que toda la gente que aseguró su entrada en el reino de Dios se bautizó. Pedro recibe las llaves y las usa en público cuando la gente, entendiendo que habían crucificado al Cristo, le dicen a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Y él les dice, lleno del Espíritu Santo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es una necesidad. Y los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Después allá lo vemos en Hechos 10, que un hombre viene con una necesidad, envía a sus mensajeros a Jope. De Jope se llevan a Pedro. Está por primera vez predicándole a un grupo de gentiles. Dios ya le había revelado que lo iba a usar para que los gentiles también pudieran gozar de la herencia eterna por el evangelio. Y cuando llega a la casa de Cornelio y empieza a predicar, se derramó sobre ellos el poder del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y tiene que decir el apóstol, ¿quién de vosotros puede impedir el agua para que estos también sean bautizados? Lo mismo que nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Después miramos en Hechos 19 que los que habían sido bautizados por Juan para arrepentimiento tuvieron que volver a ser bautizados después de la resurrección de Jesús, porque Jesús es el nombre que aprueba la redención y que sean purificados nuestros pecados. Y entonces, después de que Pablo les explica que cuando se cree también no solo se es bautizado, sino que se recibe el poder del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, entonces aquellos hombres entendieron la palabra y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y Pablo les impuso las manos y hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Eso es el evangelio puro, eso es el evangelio completo. Digamos gloria a Dios. La hermana Lidia en Tiatira, se fue Pablo y se entró en un lugar, en un día de reposo en la sinagoga de ellos, a hablarles de Dios. Y habían muchas mujeres allí, pero la Biblia declara que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a todo lo que Pablo decía. Y después de que este varón estaba predicando, esta mujer fue bautizada ese día con los de su casa y le rogó a los discípulos que no se fueran todavía, porque quería seguir nutriéndose con el mensaje de poder. Amén. Después vemos al carcelero de Filipos, un hombre que estaba custodiando a Pablo y a Silas. Estos dos varones se pusieron a cantar allá amarrados al cepo en la cárcel a altas horas de la noche. Y se glorificó el poder de Dios. Los cimientos de la cárcel se estremecían. Y todas las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron. Y entonces el carcelero, pensando que había una gran fuga, se iba a suicidar. Pero el apóstol le dice: detente, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y entendiendo este varón carcelero de Filipos la causa de la predicación de Pablo y Silas, entonces les dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el apóstol le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y aquel hombre fue bautizado con todos los de su casa también. Después vemos que hay un hombre leyendo al profeta Isaías, pero no lo entiende, y el Señor le dice a Felipe: Felipe, júntate a ese carro. Y cuando Felipe se acerca a ese carro, entonces le empieza a explicar el evangelio al etíope, y el etíope entendió. Y una vez entiende, le dice: yo creo. Y como el apóstol Felipe lo ve convencido, entonces dice la Biblia: descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Aleluya. Pero no solo eso, la Biblia habla de muchos más. Todos los hermanos allá en Galacia, en la Odisea, en los Corintios, en Éfeso, en Tesalónica, cantidades de gentes. Todos coincidieron en algo.
oyeron el mensaje, lo creyeron y se bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Algún apóstol los obligó? No. ¿Algún pastor insistió demasiado? No, solamente creyeron la palabra y entendieron que la forma de entrar a la gloria era siendo bautizados en el nombre de aquel que murió y resucitó y que volverá por la iglesia santa y gloriosa. Démosle un aplauso al Señor Jesús, al dueño de esta palabra, al dueño de este mensaje, al único que da salvación y que por su nombre nos dio entrada a la gloria. Vemos entonces muchas iglesias más, alabanzas al Señor, los viajes misioneros de Pablo y sus compañeros, y a ellos les decían que eran una plaga. Así dice la Biblia, que tildaron a Pablo y les decían: estos se volvieron una plaga que han llenado toda Asia, y eran los predicadores de la verdad. Y en una ocasión también le dijeron a Pablo que él era el cabecilla de la secta de los nazareos. No se le haga raro que a ti te digan que eres un falso profeta. Pablo era el apóstol de Jesucristo a los gentiles y lo tildaron de ser el cabecilla de la secta de los nazareos. ¿Sabe por qué? Porque solo en Jesús el Nazareno hacían todo. Y esa verdad también la declaramos nosotros. Aleluya, porque la Biblia declara: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Y esa doctrina la seguimos extendiendo hasta hoy. No por casualidad estamos aquí hablando de esto, porque Dios nos envió fue a hablar del evangelio, y el evangelio se centra en la salvación de la gente. ¿Y cuánto tiempo quizá Dios ha estado llamando a alguien? ¿Y cuánto tiempo el Señor nos ha venido recordando que haber sido bautizados en su nombre y por su Santo Espíritu nos demanda ahora una vida de santidad, una vida de consagración, una vida de obediencia, una vida de esfuerzo y valentía? Alguien que lo crea, que grite conmigo: gloria a Dios. Que diga conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Nadie nace si primero no es engendrado. Y la Biblia declara que fuimos engendrados por la palabra. Ya no conforme a voluntad de varón, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Para que haya un nacimiento, entonces debe haber sido engendrado. También debe haber quien lo engendre para saber qué simiente recibe. Y por eso la Biblia habla de la simiente corruptible y de la simiente incorruptible. Traemos la simiente corruptible desde Adán. Carne que se desvanece, polvo eres y al polvo volvemos. Amén. Pero también traemos la simiente incorruptible de gloria, porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, porque hay una nueva ciudadanía que nos está esperando. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a seguir mirando unos detalles aquí. Nacer de agua, entonces, exactamente ¿qué fue? Estoy hablando de doctrina porque para los bautizados es bueno recordar, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que hicimos cuando nos bautizamos? Y para los que no se han bautizado, puntualizarles los detalles de lo que necesitan para entrar al cielo. Amén. Gloria a Dios. Significa nacer de la palabra de Dios. Algunos confunden nacer del agua con el bautismo. Una cosa es el acto y otra cosa es el proceso de la maduración de ese nuevo nacimiento hasta que estemos en la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando del bautismo en agua para perdón de pecados. Pero debemos tener en cuenta que en el bautismo estamos siendo sepultado el viejo hombre. Amén. Esa es la realidad. ¿Por qué te bautizas? No, pues porque ya entendí que mi naturaleza de pecado debe ser sepultada en las aguas del bautismo. Por eso nos bautizamos.
De manera entonces que en nuestra conciencia queda algo supremamente claro. Y dice Pedro, el bautismo que corresponde a esto nos da salvación. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y esa buena conciencia es la que hace que tengamos también el vivo deseo de la santidad. Aunque Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que quedó atrás y prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento, a la corona incorruptible de gloria que Dios mismo me dará, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y cuántos amamos la venida del Señor, y cuántos lo estamos esperando, y cuántos sabemos que el que prometió volver lo hará en cualquier momento. Hoy está más cerca que cuando creímos. Él no retarda sus promesas como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Es necesario ser bautizados y persistir en una vida de santidad. Aleluya. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Es lo que el Señor nos ha dejado. Esta palabra nos purifica. Y participamos de una solemnidad física de nuestro pacto de gracia siendo bautizados en agua, pero nosotros nos seguimos purificando en el lavacro de la palabra. Amén. Efesios 5:26. El Señor nos trajo a su iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Era necesaria el agua, por eso dice que si no nacemos del agua y del Espíritu no podemos entrar. Es una necesidad, hermano, amigo, amado. Cultivemos nuestra vida de fe y de santificación. Es un sentir en esta escuela misionera que Dios ha puesto en mi corazón. Tito 3:5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es el evangelio completo. Amén. Él nos salvó no porque usted fuera muy buena gente, porque esa es la excusa de muchos compañeros y amigos y simpatizantes, y uno va y les habla y ay, tan bonito el mensaje y lo bueno que explica, pero al momento de hablarles de la necesidad de hacer un pacto con Dios se asustan, se detienen y como que prefieren quedarse inquietos. Pero qué bueno recordar no lo que tenemos que dejar por Cristo, sino lo que Cristo nos ofrece y nos entrega por vivir para Él. Amén. Entonces no fue por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, que es muy buena gente, que es muy calidoso, que mire, que aquello no. Fue por su misericordia, porque Él nos lavó en la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo. Una persona con ausencia del Espíritu Santo tiene dificultades con su regeneración, y entonces la gente dice, pero ¿por qué tararea canciones inconversas? ¿Y por qué casi no va a culto? ¿Y por qué a veces como que habla feo? ¿Y como que se viste mal? ¿Y como que se le perdió la identidad? Y yo le digo algo en el nombre de Jesús, la gente puede que no esté viviendo el evangelio que usted y yo vivimos, pero sí demanda de usted y de mí santidad, porque aunque no son de nosotros, sí demandan que somos una carta de testimonio para ellos, y la Biblia habla de eso. Alabanzas al Señor Jesús. Digamos gloria a Dios. Entonces, si es tan importante nacer del agua, ¿qué es nacer del Espíritu? Amén. Para los que hemos sido bautizados de agua y del Espíritu, y para los que están participando en oír la palabra y recibiendo esa gracia. Es muy importante entender que la salvación es una obra del Espíritu Santo de principio a fin. Amén. Es decir, que desde el engendramiento hasta la perfección y que seamos arrebatados a la gloria del Señor, todo es obra del Espíritu Santo.
Otra nota que hay que resaltar: una persona es hija de quien lo haya engendrado. Si a nosotros nos engendró el Espíritu Santo, eso significa que Él es nuestro Padre. Y el Espíritu Santo se reveló en Cristo. ¿Sí o no? Porque Cristo dice que Él es la imagen del Dios invisible. Porque Cristo dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos al Padre. Porque Cristo dice: no os dejaré huérfanos. Porque Cristo también dice: bendito el nombre del Señor Jesús. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Amén. Porque Cristo mismo le dice a los 12: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, no lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y hoy podemos decir que Él está en medio del corazón del creyente, porque iglesia significa cuerpo espiritual conformado por creyentes cuyas vidas se han convertido en morada de Dios. ¿Cuántos aquí saben que son morada del Espíritu Santo? Porque han recibido de esa gloria, y le damos un aplauso y un momento de alabanza y adoración a Él, porque nos tuvo por dignos de su llamado, de su propósito de salvación en esta preciosa gracia. Hay alabanzas al Rey de la Gloria. ¿Cómo sabemos que somos hijos? Por el sello de su nombre. Nunca lo olvide. Abra la Biblia en Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cuáles son esos? Los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y cómo? Por la palabra. Carta del apóstol Pedro 1:21. La Biblia nos define mejor la causa de cómo fuimos engendrados para llegar a la plenitud de un nuevo nacimiento. Gloria al nombre de Jesús. Dice la Biblia, Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, porque Él es nuestro Padre y ese Espíritu perfecto nos reveló su nombre al manifestarse al mundo como hombre. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros intrayablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y si miramos la segunda carta de Pedro, también tiene algo semejante en la escritura al respecto. Aleluya. Entender todo esto es vivir la palabra en el Espíritu. Si no hay discernimiento en el Espíritu, no hay comprensión doctrinal. Entendiendo primero, segunda de Pedro 1:20, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. No es como fulano dice, ni como fulano dice, sino como ya el Señor lo diseñó en las escrituras, y hay que escudriñarlas, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, el cual ha dado fruto en nosotros, regeneración y nueva vida. Si no hay Espíritu Santo, no se puede vivir la santidad. Si no hay Espíritu Santo, no se pueden ver los prodigios y las señales, porque lo que se manifiesta en el creyente para un milagro, para una señal, para un verdadero testimonio, es el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. La salvación tiene que ver con unas cosas importantes, y sobre todo haber recibido la revelación del nombre de Cristo por el Espíritu Santo para heredar la eternidad.
Voy a empezar a ir más rápido porque el tiempo se nos agotó. Otras formas de hablar del nuevo nacimiento, formas concluyentes. No es una opción, es una necesidad. Gloria a Dios por los que hemos tomado ese propósito y hay que seguir orando por quienes están en el camino pero no lo han tomado. Y otra cosa, no solamente fue haber sido bautizado, es perseverar. A uno le duele el alma cuando uno ve que alguno se bautizó, pero todavía no es capaz de sostener la integridad del pacto que hizo. Es un problema para que vaya a culto, es un problema que asista al lugar, es un problema que ayune, es un problema a veces coordinar una visita pastoral porque se llenan de excusas. Y uno dice, pero ¿qué fue lo que hicieron? Porque a veces hasta ese punto se llega. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero aquí resaltamos que si alguno está en Cristo es nueva criatura. La nueva criatura ama el culto. La nueva criatura ama participar de la casa de Dios. La nueva criatura no pone excusas para consagrarse. La nueva criatura sabe que primero se busca el reino de Dios y su justicia, que lo demás será añadido. La nueva criatura sabe que si vivimos por fe, las cosas que a veces no sabemos cómo controlar, el Señor nos ayudará a suplirlo porque Él lo prometió, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Engendrar de nuevo o concebir o nacer. Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otras formas de hablar del nuevo nacimiento. Hemos sido concebidos o hechos de nuevo. Santiago 1:18. También lo resalta. Bendito el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Y si seguimos mirando toda esta presentación, somos una nueva creación, nueva criatura, somos un nuevo hombre, una nueva mujer para gloria de Dios. Y hay unas conclusiones que quiero resaltar, que estas citas algunas veces las hemos visto, de pronto otras no. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Romanos 6:4 determina, para concluir esta enseñanza, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Su forma de hablar, su cultura, todo lo que es su proceso cotidiano frente a los que lo ven o a los que no lo ven. Porque hay gente que donde está siendo visto por los demás se portan como un ángel. Pero cuando están por allá es otra cosa. Y eso es peligroso porque el Señor nos llamó a vida nueva. Y somos. Mire todas las citas que hablan de esto, pero no me voy a extender. Si quiere, tómele una foto a las citas o téngalas en cuenta. Después las profundizaremos. Pero lo que yo le quiero decir es, nacemos de nuevo porque lo que nos espera también es nuevo. Dios hizo de nosotros nueva vida, nueva criatura, nuevo cántico, nuevo pacto, un mandamiento nuevo, nos dio un nuevo camino, hizo de nosotros un nuevo hombre, hizo de nosotros una nueva identidad, un nombre nuevo. Y también diseñó cielo nuevo y tierra nueva y una nueva ciudadanía para aquellos que nacieron de nuevo. Así que si alguien dice, con la oración de fe le basta, eso es mentira. Me van a perdonar de pronto los amigos que estén por ahí, que yo sé que algunos son de otros grupos y escuchan, pero esto lo digo con amor de Dios. Anoche en un programa que hizo otros grupos decían lo siguiente: haga la oración de fe y tenga su nombre escrito en el libro de la vida. Para tener el nombre en el libro de la vida hay que nacer de nuevo, no basta la oración de fe. Eso apenas es un pedacito. Y esto hay que aclararlo, porque mucha gente se está muriendo sin ser bautizada. Porque creen que con solo una oración de fe van a entrar al cielo. Y la Biblia dice que es necesario nacer de nuevo por todos estos conceptos en todas estas citas bíblicas que usted tiene aquí visualizadas.
Dios nos insiste en nacer de nuevo porque diseñó cielo nuevo y tierra nueva y una nueva ciudadanía para aquel que en su voluntad y por su nombre nació de nuevo. Somos privilegiados en ser ese remanente que tiene toda esta preciosa revelación, ¿sí o no? Pero también tenemos la enorme responsabilidad de testificarle al mundo todas estas verdades para que se quiten los prejuicios, las ideas y se sometan a Cristo, que es el que nos puede salvar a través de ese pacto de gracia. Y concluir con abundancia de textos bíblicos y argumentos teológicos lo que Jesús le dijo a Nicodemo y lo que hay que decirle a la gente hoy en el evangelio completo. De cierto te digo, si no naces del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Hermano, estemos de pie en el nombre de Jesús, hermano, hermana. Y tenga en cuenta algo. Lo que nos hace pentecostales es el avivamiento del Espíritu Santo. Fue el derramamiento de la gloria de Dios 50 días después de la resurrección de Jesús. Ese avivamiento de las lenguas, ese mover, ese fervor por el Espíritu, eso es lo que nos hace pentecostales. Pero lo que nos hace apostólicos es la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Amén. A lo que la Biblia ha resaltado muchas veces y lo menciona a través de Pablo en Efesios. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar dando gracias a Dios por la palabra. Y vamos a pedirle a Dios que algún amigo, que algún hermano por allá en el campo sea movido, sea tocado por el poder de Dios. Yo le digo, hermano, hermana, en el nombre de Jesús, gloria a Dios porque usted se bautizó en el nombre de Jesús. Y gloria a Dios porque en algunos momentos ha tenido la dicha de hablar en lenguas. Pero no se conforme solo con eso. Si el Señor viene, usted y yo debemos ser hallados en santidad para ser arrebatados a la gloria. Es un sentir que Dios ha invadido mi alma con Él para que lo recuerde, para que lo resalte. No viva la santidad solo mientras está en la calle o en el culto. Viva la santidad en el trabajo. Viva la santidad con sus amigos. Viva la santidad con los que comparten su espacio deportivo. Viva la santidad con los que le ayudan a resolver problemas. Enséñeles a que usted no solamente tiene un discurso, usted tiene en su vida el impacto de la gloria de Dios por la eficacia de un mensaje que traspasó los cielos. Aleluya. Yo le quiero decir, es necesario vivir esta nueva vida. Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, por la palabra y por insistir que debemos cuidar la nueva identidad que nos ha sido dada, teniendo firme este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Guárdese para Dios, guárdese en santidad, guárdese. Viva ese buen proceso. Aún allá a solas y en secreto, y cuando esté con otras personas, que esas personas puedan ver en tu vida de cristiano que no solamente llevas un discurso, que no solamente llevas un mensaje, sino que tu vida es la imprenta de la misma obra de Dios. Señor, ayúdanos a vivir para ti como siervos justos, como piedras vivas, como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa. Señor, si hemos tenido el honor de recibir estas revelaciones, es la invitación a los que no han sido bautizados de que reciban, no la invitación del pastor, la invitación de Dios directamente por medio de la escritura. No se excuse, tome la oportunidad. Quizá mañana sea demasiado tarde, quizá esta noche el Señor venga por la iglesia.
Si alguno no ha recibido el Espíritu Santo y tiene problemas con su vida de santificación, o quizá de pronto alguno contristó el Espíritu Santo por alguna causa, qué bueno que hoy hay Espíritu Santo. El Señor nos sigue llenando, el Señor sigue sanando, consolando y restaurando por el Espíritu Santo, porque Él viene a tomarse a sí mismo. Señor, gracias. Gracias, amado Rey de Gloria, por esas abundantes revelaciones. Y permite que podamos estar hallados fieles al momento que tú vengas a llevar tu amada iglesia, porque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, pero usted y yo nacimos de nuevo, teniendo la visión de nuestra conciencia renovada, porque en cualquier momento aparecerá el Señor en las nubes para llevar a su amada iglesia. Esa fue la causa de haber nacido de nuevo. Esperamos una ciudadanía cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oh Señor, ayúdanos a vivir en tu plenitud. Me has tomado en tus manos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No podré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo quiero darte mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por la palabra, por ese consejo. Gracias, Señor, porque una vez más nos has inquietado a recordar la causa de por qué participamos en el evangelio de ese nuevo nacimiento. Y es que sin santidad nadie podrá verte. Sin nuevo nacimiento de agua y del Espíritu nadie podrá heredarlo. Y por eso hoy lo estamos recordando, lo estamos testificando, lo estamos anunciando a los cuatro vientos. Señor, ayúdanos a vivir siempre en tu propósito perfecto. Guíanos de regreso a nuestros hogares. Prospera, Señor, el trabajo de mis hermanos en todas las áreas. Bendice tu iglesia, Señor Jesús. Obra de manera gloriosa en medio de tu pueblo, que seamos pacientes y sigamos constantes en la oración, constantes en nuestra vida de culto, en nuestra vida devocional, que tengamos cuidado de ese llamamiento a una vida santa, que cuidemos la esperanza de gloria que nos ha sido dada, que cuidemos de nuestros valores como cristianos, que cuidemos de nuestra nueva conciencia, que los hombres nos tengan como buenos administradores de tus misterios. Que como pastores cuidemos de tener palabra para apacentar la grey y que siempre tengamos cuidado de esta riqueza. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias te damos. Aleluya. Amén y amén. Mis hermanos amados, ya conocemos las actividades que tenemos estos días. Les ruego que estas madrugadas de oración presentemos la vigilia. Amén. Que esta vigilia sea una tremenda bendición para todos. Abrazos y bendiciones a todos en el admirable nombre del Señor Jesucristo. Aleluya.